Muchas veces los católicos en general sabemos que ir a misa es una obligación, pero es muchísimo más que una obligación, es un don, es una alegría, es una felicidad, es un regalo totalmente inmerecido. Y quienes vivimos en países donde no somos perseguidos por nuestra fe y por asistir a misa, que no nos cuesta ir a misa más que el minúsculo sacrificio de organizarnos en familia, levantarnos a la hora, si es que vamos a una misa relativamente temprano, encontrar un lugar donde aparcar, si es que es en una zona bastante complicada. Y todo esto como que afecta la sensación de participar en la Santa Misa y nos da un pésimo, equivocadísimo sentimiento de que estamos cumpliendo una obligación que tiene sus incomodidades, ¿no? Ir aquí, ir allá, a veces no tengo dinero para poner para contribuir, o a veces ni se me da la gana en contribuir con la Santa Madre Iglesia. Y me ponía a pensar de qué manera nosotros los católicos hemos minusvalorado la misa, la Santa Eucaristía, que la Iglesia nos enseña que es la fuente y al mismo tiempo la cima, la cumbre de toda obra buena cristiana. Es decir, el que cree que ir y dar de comer a millones de pobres es un acto supremo, lo es, pero primero es inferior infinitamente a la participación en la Eucaristía y solamente es un acto cristiano cuando surge de la Eucaristía. Y nosotros vemos los grandes santos de la caridad, desde la Beata Madre Teresa de Calcuta, o San Pío de Pietrelcina, por ejemplo, o San Felipe Neri, o San Juan de Dios, todos santos dedicados de forma realmente enérgica, infatigable, a los más pobres, abandonados y necesitados. Y sin embargo, para todos ellos no había ninguna duda del abismo espiritual que hay entre toda obra buena cristiana, que es obra buena, y por eso la llamo obra buena, y la participación en la Sagrada Eucaristía. Y recientemente, un sacerdote amigo y estimado me decía, o nos decía en realidad en su homilía, hace algún tiempo, que en el norte de Nigeria, donde opera este grupo bárbaro musulmán llamado Boko Haram, esta horda de asesinos criminales inspirados en la enfermiza religión que los motiva, que es el Islam, y que recientemente, como saben ustedes, secuestraron cientos de niñas, cerca de medio millar de niñas, escolares cristianas de entre 12 y 16 años, y que ahora dicen que no las van a devolver porque ellas ya han, entre comillas, aceptado, niñas de 12 años, casarse con militantes de Boko Haram, es decir, han sido estupradas, violadas, y han decidido convertirse al Islam. Es decir, estamos hablando de un tipo de escoria espiritual difícil de imaginar, salvo cuando pensamos que buena parte de quienes practican fanáticamente el Islam están inspirados más por Satanás que por Dios. Porque una religión que se fundamenta en el aliento de las peores y más bajunas pasiones humanas como si fueran virtudes, obviamente estamos hablando de una religión que bordea lo demoníaco. Pero en fin, estoy acá para hablar de la misa, de la Santa Misa, y no de los extremos y de las consecuencias del Islam, como es Boko Haram. Pero
Recientemente, en un pueblo, estaban asistiendo 4.000 personas a misa. 4.000 personas. Estas 4.000 personas no entraban en el templo, pero repletan el templo lo más que pueden. Aproximadamente entre 1.200 y 1.300 personas entran. Abren de par en par las puertas principales, que están hechas deliberadamente muy grandes para que desde fuera, desde el atrio y desde la plazoleta, se pueda participar de la Santa Misa, se pueda ver. Ponen altoparlantes para que la gente pueda seguir y participen 4.000 personas. 4.000 personas. Lo curioso es que estas personas que habitualmente asisten a misa los domingos, estos 4.000 por misa, ¿no?, decidieron asistir cuando Boko Haram, estos asesinos criminales musulmanes, comenzaron a bombardear el pueblo. Ninguna bomba cayó en la iglesia en esta ocasión, porque en otras ocasiones han matado gente mientras estaban en misa. Y ellos decidieron bombardear el pueblo sabiendo que esa era la hora de misa. Y bombardearon cerca de la plaza, cerca de la iglesia, algunas explosiones, digamos, ennegrecieron las paredes o rompieron algunos de los cristales de la iglesia. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que alguna de esas 4.000 personas dejó de ir a misa en medio de las bombas? Es decir, no inmediatamente después, sino después, durante el bombardeo. Ninguna, hermanos, ninguna. Asistieron a misa. Y a veces nosotros decimos, hoy es un domingo complicado, la iglesia donde estoy queda cerca de un estadio de fútbol, entonces va a ser muy difícil ir y estacionar, prefiero no ir a misa. Miren ustedes las excusas patéticas, trágicas, vergonzosas, mezquinas, de medio pelo, que muchas veces utilizamos muchos cristianos. No digo utilizamos porque entre los numerosos defectos que tengo, faltar a misa no es uno de ellos, o arrugarme para no ir a misa no es uno de ellos, pero sí con la que muchos católicos que se llaman practicantes faltan a misa frente a este testimonio. Y el sacerdote, hablando de este episodio de este pueblo del norte de Nigeria, acosado por Boko Haram, recordó el grupo de mártires que habían recibido un edicto del emperador en el norte de África durante el Imperio Romano y la persecución anticristiana, en la que se les decía, si ustedes asisten a misa el domingo van a morir todos los que asisten van a morir y van a ser asesinados o entregados a las fieras o degollados. Y cuando públicamente estos fieles cristianos desafiaron la orden del emperador y asistieron en el norte de África a misa, el juez que debía aplicar la pena desconcertado diciendo, han sido amenazados, se les ha explicado, se les ha dado las consecuencias y asisten a esta reunión este día del domingo. ¿Por qué? ¿Qué les mueve? Resulta que cuando le preguntaron al sacerdote portavoz de todos estos futuros mártires, porque fueron martirizados, es que le dijeron por qué razón, más desconcertado que enojado el juez, por qué razón han decidido ir a esta actividad a la que se les ha prohibido, a las que ustedes llaman misa. Y el sacerdote respondió como debería responder desde el fondo del corazón todo cristiano, porque sin el domingo no podemos vivir. Y recuerden ustedes que para ese entonces Dominicus, Día del Señor, el domingo todavía no se llamaba. Es decir, sin el domingo como día dominical, como día del Señor, como dies Domini, como nos decía San Juan Pablo II en ese maravilloso documento, no podemos vivir.
Hermanitos, la gran mayoría de nosotros no vive en circunstancias en las cuales nos cuesta la vida ir a misa, pero estos ejemplos creo que son suficientes como para motivarnos, no solamente para que no exista nunca jamás una excusa baladí, ridícula para no ir a misa, sino para que cuando vayamos a misa sepamos que estamos participando de la fuente y culmen de nuestra vida cristiana. Que tengas un buen día.